y me parece que ya oímos bioreguladores, tenemos invitados especiales como la chef Catalina Vélez. Creo que todo esto nos trae todo un enfoque integral de la medicina, que es lo que se ha tratado de agrupar en este par de días. La parte a la cual yo me voy a referir es desde el punto de vista oncológico. Uno de los problemas que tenemos es la falta de credibilidad a los enfoques alternativos que antes se llamaban tradicionales, después se pasaron a complementarios y ahora estamos en integrativos. Y el solo hecho de que el término haya variado les da a ustedes una idea de cómo creo que políticamente estamos llegando a un terreno donde ha habido un acercamiento mayor. Yo creo que el doctor Palma recuerda cuando empezó su carrera que en realidad estos eran términos y disciplinas que estaban muy lejos de que nosotros las aceptáramos. Creo también por otro lado que nosotros sabemos que el paciente o el enfoque al paciente oncológico tiene que ser un enfoque integral. El problema es algunos de los retos que han quedado en el pasado y otros que tenemos en el presente y trayendo para el futuro. Entonces, sin más introducción, me voy a referir a algunos de ellos. Antes de que siga, yo tengo que decirles que parte de lo que yo hago tiene que ver con investigación clínica en oncología. Yo me dedico parte de mi tiempo a desarrollar drogas nuevas y por eso tengo que contarles que tengo fondos de investigación de estas compañías, Canglide, Merck, Merrimack, ArQule y Vicos, y soy conferencista para Bristol Myers y Amgen y sirvo en algunos de los comités de desarrollo de vacunas y de inmunoterapias para Merck y para Bristol Myers. En términos a drogas investigacionales de las cuales me voy a referir, solamente voy a hablar de una con la que estoy investigando que se llama Canglide y ya les diré en qué estamos. Los objetivos entonces por los siguientes 20-25 minutos van a ser discutir los elementos básicos del método científico. Para ustedes estudiantes de medicina, internos, residentes, otro dolor de cabeza. Como me decía uno de mis hijos, me decía, pero ¿para qué me estudio eso si nunca lo voy a necesitar? Sí, lo vamos a necesitar, esa es la mala noticia. Revisar principios esenciales de diseño de estudios clínicos, y esto más bien va a aplicar al segundo día de nuestras conferencias y al taller, y revisar algunos ejemplos de medicina integrativa, algunos que tenemos que seguir y otros que tenemos que evitar. Las malas noticias vienen de la Asociación Americana de Cancerología en Estados Unidos. En esta publicación, esta es una publicación que sale en febrero de cada año y todos la esperamos muy ansiosamente. Es gratis, la podemos bajar a formato PDF del internet y son las estadísticas generales de Estados Unidos de cáncer. Las usamos para publicaciones, para aplicación de grants, para muchas otras cosas. En el 2008, nos daban la noticia que el riesgo de una persona que viva en Estados Unidos de contraer cáncer, si es mujer, va a ser 1 en 3 y si es hombre va a ser 1 en 2. Esas son malas noticias. Las peores noticias es que esto excluye cáncer de piel. O sea, esto excluye más de 3.5 millones de cánceres de piel que desarrollan más de 2 millones de americanos cada año. Entonces, de este auditorio preparémonos a seguir los consejos del Dr. Cohen o si no, muy posiblemente vamos a estar sujetos al desarrollo de cáncer. Como les decía, el enfoque al paciente con cáncer tiene que ser integral. De hecho, mi institución es parte de la Comisión de Cáncer y está certificada, y uno de los objetivos que hemos trazado para el año 2014, donde tenemos que ser evaluados para recertificación, es el enfoque integral del paciente con cáncer y es el Centro de Medicina Integrativa. Y vemos como aquí tenemos disciplinas tradicionales como la oncología médica, cirugía, radiación, patología, imagenología. Hay otras especialidades, pero también tenemos cuidados paliativos, nutrición, servicios espirituales, muy importante, tener sacerdotes, tener
asesores espirituales de diferentes religiones cuando quiera que los necesitemos, un apoyo social o lo que llaman, y esto creo que lo tenemos en el segundo día en uno de los talleres, es cómo cuidar al cuidador. Perfecto, perfecto, ese es otro foco de atención para el paciente con cáncer, y me fascinaría estar ahí, decirles lo que estamos haciendo en ese respecto, darles herramientas, cuadernos para que sepan a tomar notas. En fin, no me quiero alargar, pero es que me excita mucho todos estos temas. Eso me emociona, no me excita, me emociona. El problema de traducir directamente. Y audiología en realidad lo puse porque mi esposa me estaba viendo cuando estaba haciendo las diapositivas, pero no es. Y ella es audióloga. Entonces eso nos lleva a un paciente ya mucho más satisfecho. Parte de mi... Cada uno de nosotros somos una historia que cuenta a través de un recorrido por la vida. Y si ustedes ven, ustedes son el resultado de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus profesores, de los vecinos, en fin. Hace unos 10 años, cuando estaba viendo un paciente, me llamó y me dijo que me sentara a la cama con ella. Ella estaba leyendo la Biblia y me abrió la Biblia y me mostró el libro de Ezequiel. Y me dijo, por favor, léame esto. Y en el libro de Ezequiel dice que a cada lado del río va a haber árboles, y un árbol que va a dar frutos cada mes, y las hojas deben utilizarse para curar todos los males que tengamos en todas las naciones del mundo. Eso me quedó funcionando en la cabeza y dije, pues ahí lo que nos está diciendo es que la mayoría de los remedios para nuestras enfermedades están en la tierra y vienen de las plantas. Algo simplista, pero después uno sigue caminando por la vida, y conocí al Dr. Cohen y empezó a lavarme la cabeza que tenía que comer bien y tenía que dejar de tomar blanco y todas estas cosas. Y hay gente que lo inspira a uno, y da felicidad ver cómo semillas como el Dr. Cohen van creciendo, y ahora cuando el Dr. Duarte quiere empezar un movimiento en Colombia. Duque. Estoy en la reunión que no es. Entonces con el doctor Duque me encanta que tenga esta iniciativa, porque van por delante de muchos otros centros en Colombia y muy posiblemente de muchos centros en Latinoamérica, y eso es de una importancia crítica. Ustedes no se imaginan, ustedes están siendo parte de la historia creando este ambiente que se está creando en la Universidad Javeriana. Otro amigo se llama Alejandro Chaul, trabaja con el Dr. Cohen en el MD Anderson. Me ha enseñado mucho acerca de mente, cuerpo y espíritu, y es un triángulo muy fuerte. Es un triángulo muy fuerte porque cuando ustedes leen teología, se dan cuenta que el triángulo de mente, cuerpo y espíritu es conocimiento, experiencia y ser. Cuando van a un nivel más elevado de teología, ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Y si ustedes quieren ser muy puristas y hablar de ciencia, están hablando de energía, materia y éter. Y si quieren ser psicólogos o psicoterapeutas, van a hablar de superconsciente, consciente y subconsciente. Esos tres grandes pilares hacen que sean donde nosotros giremos para soportar a nuestro paciente. Y eso no es más que lo que mostró el Dr. Cohen. Y el Dr. Cohen nos mostró cuerpo, salud, espiritualidad y un network o una red social. Y eso era toda la información que nos daba el Dr. Cohen acerca de la gente que está casada y la gente que tiene un apoyo social. Y entonces el balance está en integrar todas estas disciplinas y darle la importancia que ellas requieren. Ahora volviendo al método científico, y uno de los retos que tenemos es, bueno, está bien, pongamos que creemos en ese concepto, pongamos que no tenemos que convencer a nadie que eso es lo que hay que hacer con nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer sin que nos digan que somos teguas, o que nos digan que estamos locos, o que estamos haciendo brujería?
Entonces la idea es traer el método científico y convencer a la gente con que trabajamos de que científicamente estamos haciendo lo correcto y estamos demostrando, como en muchas publicaciones demostraron los conferencistas anteriores. Y ustedes se acuerdan, el método científico esencialmente son principios y procedimientos para la persecución sistemática de conocimiento que incluye el reconocimiento de solución a un problema, coleccionando datos y haciendo que esa colección de datos sea reproducible y que sea verazmente demostrada. Una vez hacemos todo eso, ya es el método científico y lo tenemos aquí, por ejemplo. Primero, observamos un fenómeno. ¿Cuántos de ustedes han llenado heridas de pacientes en el postoperatorio con panela? Todos. Yo de estudiante lo hice. El doctor Pedro Villamizar, que creo que ya se fue, me hacía hacerlo, porque estaba 2 años por delante mío. Hay publicaciones de guanábana en cáncer. Interesantísimo. Pero lo que yo no sé es si es la pulpa de la guanábana o las pepitas. Mi mamá dice que son las pepas, pero yo les cuento el final de esa historia. El jengibre en el asma. En muchos de estos remedios son volviendo los remedios de los abuelos, pero con una base científica que nos decía, mire, esto funciona, no es un caso aislado, no son 2 casos aislados, nos está llevando a hacerlo constitucionalmente. Por ejemplo, la panela. Entonces, después de que me acordé de la panela, empecé a buscar en la literatura y uno entra a PubMed y trata de buscar la panela. Resulta que en Alemania hay estudios donde no solamente la panela tiene aplicación en curar heridas porque aumenta la migración de fibroblastos y cicatriza más rápido, sino que la panela es azúcar. El azúcar hace breakdown, se rompe en alcohol y el alcohol previene las heridas o las infecciones, entonces es un antiséptico. Pero ya observamos esos fenómenos y el siguiente es, bueno, formulemos entonces la hipótesis. La hipótesis nos va a decir, bueno, nosotros creemos que la panela puede mejorar la curación de las heridas, la guanábana tiene propiedades contra el cáncer, el jengibre ninguno lo ha usado. Los pediatras debían estar tratando de usar jengibre en niños con asma, mucho más barato, y el problema es cómo lo traemos al método científico, lo probamos y lo llevamos hacia adelante. Y después tenemos entonces cómo hacer la hipótesis, y ese es el problema que nos bloquea en la mayoría de las veces en nuestro medio, porque nos enseñaron que antes de desarrollar nuestra hipótesis teníamos que ir a visitar con un bioestadístico, y el bioestadístico nos dejaba con dolor de cabeza y completamente desilusionados porque no entendíamos nada. Y después de que veamos cómo hacer estudio de esta hipótesis, entonces ya tenemos que hacer estudios experimentales para que nuestros hallazgos sean reproducibles y tengan veracidad. Y entonces ya después conducimos el estudio clínico, publicamos los resultados y en ese momento estamos ya abiertos al escrutinio público. Y entonces ya nuestra reputación depende de los resultados y de la firmeza o de lo limpios que sean los datos que presentamos. Esta filmina para mí es como la Biblia, y cada que hacemos investigación le digo a los estudiantes y le digo a mis colegas, diseñen estudios clínicos como si usted fuera un paciente. Cuando usted está sentado al frente de un paciente y le está vendiendo un estudio clínico, si ese estudio no se lo diera a su papá, a su mamá o a sus hermanos o a su esposo o esposa, ¿por qué se lo va a dar al paciente que tiene al frente? Éticamente no es. Evalúe los resultados como si fuera científicamente hablando y como si fuera un juez, en todo el sentido de la palabra. Y después disemine esos resultados como si fuera un periodista muy responsable. Y una vez uno cumpla con eso, entonces tiene que entender que la investigación es para el beneficio de los pacientes. No es para avanzar ninguna carrera, no es para confirmar las sospechas de uno, y los pacientes no deben ser utilizados para completar estudios de investigación. Una vez uno tenga todo esto claro, entonces ya puede moverse y arrancar a decidir cuándo hacer un estudio clínico.
La primera pregunta que uno se hace es, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Hace unos años tenía una estudiante colombiana que vino a visitarme a Houston, estuvo 6 meses con nosotros, y ella tenía un estudio de medicina molecular muy bonito, muy bien diseñado, con unas bases muy sólidas, y resulta que el estudio era tan costoso que el MD Anderson en Houston no lo hacía porque no tenía dinero. Entonces, ese es un estudio muy inteligente, pero que no se puede realizar. No es realizable en nuestro medio, si no lo realizan en sociedades que tienen más recursos para invertir, no lo podemos aplicar en nuestro medio. El segundo es si es relevante o no. En ese sentido, yo creo que aquí no. Tengo una diapositiva con las estadísticas de cáncer de Colombia, eso la saqué del Instituto Nacional de Cancerología, lo publicó en una revista que se llama algo como Salud Pública Mexicana, y salen todas las estadísticas de cáncer. Cervix y estómago es lo que más nos afecta a nosotros como colombianos. Si necesitan pacientes para estudiar esas poblaciones, es mucho más fácil que, por ejemplo, pacientes en otras ciudades, en otros países donde van a tener muchos más pacientes y nos vamos a quedar cortos y el estudio nunca se va a llevar a término. Es financieramente viable, y lo otro es aprender de los colegas, mantener los oídos abiertos, los ojos despiertos, ver cuáles preguntas nos hacemos en revista médica, y las que no podemos, creamos colaboraciones locales, regionales, nacionales, internacionales. Hay gente muy abierta a ayudarnos, tenemos un vecindario con mucha gente que quiere colaborar, y si no, hoy en día hay instituciones que nos pueden ofrecer gran ayuda. Después vienen los objetivos finales de cada estudio. Si están en etapa inicial, es ver las toxicidades, ver la seguridad que le ofrece a los pacientes y ver la tolerabilidad para esos pacientes. Y cuando ya vayamos a fase 2, vemos a ver qué tan eficaz pueden ser. Hay que planear el número de pacientes y el tiempo para completar esos estudios, o sea que generalmente muy posiblemente no se van a hacer estudios de fase 3 que nos vayan a pedir 3.000 pacientes. No pensemos en eso, pensemos en hacer estudios cortos donde alcancemos un objetivo, demostremos algo, y si alguien se interesa en fase 2, contactemos un network, contactemos otros colaboradores. Y después viene la infraestructura que necesitamos, y entonces ya vemos en qué institución estamos, qué recursos tenemos, y yo les prometo, porque con recursos más limitados que mis vecinos en Houston, se pueden hacer estudios clínicos, que se llevan a término. Hace unos meses tuvimos el primer congreso de investigación en hematología y oncología en Cartagena, y mostraba ejemplos de estudios que he realizado con el grupo de investigación en Houston, que perfectamente habíamos podido hacer acá en Colombia, porque tenemos los pacientes, porque teníamos la población y porque se podían hacer. Y después de eso mostraba cómo habían estudios que se habían hecho en Venezuela, que se habían hecho en Brasil y que eran perfectamente realizables en nuestro medio. O sea que por favor mantengan el ánimo, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que no se pongan límites. El único límite es el cielo, en serio, cuando tengan que hacer estos proyectos. Después, siempre hay que tener personal dedicado, y de eso sale también de algo de sacrificio personal, ¿no? Sacrificio porque el tiempo que uno le dedica a la investigación, el tiempo que le dedica a los pacientes, sale de la familia, ese no sale de ningún otro lado. Y hay que mantener un balance en la vida, y si esa es una prioridad, pues seguir adelante. Buscar la manera como hay un comité de ética médica, un comité de regulatorio dentro de la institución o a nivel nacional, que no nos cobre mucho dinero, pero que nos deje hacer los estudios, que nos los revise y que nos haga monitoreo, para también darnos cuenta de si estamos haciendo cosas bien o cosas mal. A veces, sin darnos cuenta, estamos cometiendo errores o necesitamos limpiar algo de los datos. Esa es la oportunidad para que nos ayuden. En términos de recursos humanos,
espectacular contratar a alguien, reclutar a alguien dentro de la misma institución, enfermeras, estudiantes que tengan esa sed de mover adelante la investigación en sus instituciones. Tenía un amigo que hizo un estudio clínico hace unos años y una compañía farmacéutica le pagó el estudio y él puso 20 pacientes y le dieron una cantidad de dinero. Y entonces terminó y le dije, bueno, ¿y qué hizo con el dinero? Me dijo, no, me voy para Australia. Y no, viaje chévere. Digo, no. El problema de hacer eso es que, bueno, primero que todo porque creo que ahora hay más regulación desde el punto de vista institucional, ¿ok? Pero en una época donde no había, lo que se debe hacer es reinvertir en nuestro grupo de investigación. Entonces se sigue pagando el salario de esa enfermera, se traen más estudios, esos estudios traen más infraestructura. Cuando uno se dé cuenta tiene 5, 6, 7 estudios y ya es una bola de nieve. Ya de en adelante las colaboraciones, el nombre sale a relucir o cuando hablan de quién puede hacer tal estudio, tal otro en Colombia, y yo les prometo que antes de que se den cuenta, y no les estoy diciendo 5 o 10 años, estoy hablando 2 o 3 años, ya tienen estudios clínicos que les llevan a andar una infraestructura y ustedes como personas, como individuos, tienen más valor para una institución. Y después de eso también tienen que tener en cuenta como lo de flebotomía. Yo he estado en instituciones donde yo tengo que empezar a sacar la sangre, tengo que recoger al paciente en el carro, llevarlo, sacarle la sangre, centrifugar la sangre, montar al paciente en el carro, dejarlo otra vez en la casa. La idea es hacerlo 1 o 2 veces, eso no se puede hacer siempre, pero se hace cuando hay que hacerlo y después de eso se contrata a alguien que pueda hacerlo o se recluta a alguien que esté disponible sabiendo que ambos están luchando por el objetivo que es recolectar fondos para que ya el salario salga de algún lado. Si ustedes quieren hacer estudios de estudios farmacológicos, necesitan un refrigerador de -40. Si van a tener las muestras más de un mes, -80. Yo no tengo -80, yo los tengo en el hospital y los sacamos para el hospital, pero tengo uno de -40 y eso es todo. Y necesitan también una centrífuga refrigerada, o sea que esos son los materiales que van a necesitar. Y después de eso necesitan un amigo radiólogo que empiece a ayudarles, porque queda mal uno hacer las propias mediciones y eso porque muchas veces introduce sesgo, ¿no? Entonces es mejor tener a alguien independiente que cuando los datos de ustedes vayan a ser puestos en escrutinio, pasen tranquilos. Especialmente no a la primera conferencia, sino a la segunda conferencia, es para muchos el todo de la inflamación en el cuerpo. Es una molécula central íntimamente ligada a cáncer, a falla cardíaca, a arteriosclerosis, a resorción ósea, a enfermedad de Crohn, a sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria aguda, a EPOC, a diabetes, artritis, a asma, a lupus, a enfermedades del tracto gastrointestinal. Muchos piensan que aquí está un gran secreto, no solamente de la lucha que a diario tenemos con inflamación y la inflamación generada por procesos infecciosos o procesos inmunológicos o generada a través de cáncer, sino que cuando ustedes entran a ver el rol de NF-κB en cáncer es mucho más impresionante, porque modula inflamación, modula proliferación celular, modula la resistencia a apoptosis, invasión y metástasis. Entonces, muy pronto supimos que era una droga muy potente. Está aprobada como agente anticáncer en China y en Rusia. Y yo no sabía. Y dentro de mi ignorancia me fui al website y me puse a mirar qué estudios habían hecho. Y resulta que esta compañía ya tiene varios estudios clínicos de fase 3. Muchos de ellos en cáncer de pulmón, especialmente en 72 pacientes. Trataron los pacientes con quimioterapia o con quimioterapia más la droga, y este es el número de respuestas entre respuesta completa y respuesta parcial. La droga que usaron o el régimen que usaron era uno que se llamaba MVP, que era uno que era muy
común antes de que empezáramos a usar cisplatino con etopósido o cisplatino con pemetrexed. Y esto era 45 y el control, o sea, solo la quimioterapia 21.8% de los pacientes. En cáncer de hígado, aunque hubo diferencia, y en China lo usa más que todo en cáncer de hígado, esa no fue estadísticamente significativa, y lo mismo en este estudio bien grande de quimioterapia contra quimioterapia y la droga. Estos son estudios en los 90 y también lo utilizaron para control de dolor en estudios no aleatorizados. Esto fue uno de los estudios que les acabo de mostrar en un hospital afiliado en China. Estas son las respuestas parciales, 45% en la combinación, 22% en la quimioterapia, enfermedad estable 22% y 31%, respuesta mínima 22% en la combinación y 6% en la quimioterapia, y enfermedad progresiva, o sea, los pacientes que no respondieron, 41% en la quimioterapia y 10% en la combinación. Con base en eso, entonces, teníamos este estudio clínico. En realidad, antes de que saliera una combinación que desarrollaron los franceses que se llama FOLFIRINOX, y ahora con la venida del Abraxane, combinábamos gemcitabina con gemcitabina y esta droga, y se la damos a los pacientes diaria por 5 veces a la semana, y este es un régimen normal de gemcitabina. Y esto es una paciente mía de 78 años con cáncer de páncreas. Ella llegó con mucho dolor en una silla de ruedas. La pusimos en el estudio, fue aleatorizada al grupo con la droga, y esto después de medir mucho y de peleas entre los radiólogos, porque nuestros radiólogos decían que ya no había tumor. Cuando lo mandamos a un panel independiente de radiólogos, nos dijeron que si este era el tumor inicial, sí quedaba algo de tumor que no se podía ignorar. Esto fue el 29 de septiembre del 2010 y esto es en mayo del 2011 para un tumor inoperable de páncreas. La paciente vivió 2 años y medio después, finalmente murió de enfermedad coronaria, pero cuando murió, aparentemente en el momento de la muerte, estaba clínicamente sin enfermedad. Y es una de varias pacientes que hemos tenido. Después este estudio, mandamos estos datos a la Asociación Americana de Oncología, y vimos que la sobrevida libre de enfermedad era mayor también para los pacientes que recibían la combinación, y las respuestas en realidad eran 15.5 contra 8.3. Esto no creo que fue estadísticamente significativo, esto sí, pero el estudio sigue y seguimos teniendo más pacientes. Ya con eso, y igual quiero dejar tema para mañana para que discutamos de una manera más abierta y que no sea un monólogo. Yo creo que sabemos, o de esta noche podemos sacar en conclusión, que el enfoque integral al paciente con cáncer es ideal. Las terapias occidentales que hemos siempre considerado no convencionales tienen un rol en los tratamientos de nuestros pacientes. Debemos saber con quién nos afiliamos, debemos saber no qué disciplinas, pero qué médicos o qué practicantes traemos a nuestro equipo médico, que piensen igual que nosotros, que practiquen la misma medicina con la misma ética, los mismos principios. Y como decía, hay muchos factores que han tradicionalmente afectado el desarrollo de este enfoque integral, y yo creo que ahora que hemos generado más datos, nos damos cuenta que eso es lo que hay que hacer, y es solamente seleccionar quiénes son las personas y cómo desarrollan esos estudios clínicos. Desafortunadamente, todos estos enfoques hay que ponerlos a través del método científico. Eso no tiene ninguna
pregunta, no tiene ninguna controversia. Y yo creo que el método científico nos da la oportunidad de validar todos estos enfoques y movernos hacia un cuidado más integral de los pacientes. Con eso, muchísimas gracias, muchas gracias por esta noche y los felicito.